Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, chicos, muy buenas noches a todos. Entonces vamos a continuar con la sesión en donde nos habíamos quedado. Y justamente estábamos trabajando con qué pasaba cuando yo tenía un portafolio en donde tuviera una colección de activos, ¿cierto? Entonces, lo último que nos quedamos fue trabajando esta idea de un portafolio en donde yo tuviera dos activos, solamente dos activos. Y veíamos cómo, particularmente la parte que nos interesaba, era la parte del riesgo del portafolio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos activos es algo relativamente sencillo todavía, pero en la medida en la que empezamos a trabajar más y más activos, esto se vuelve complicado. Entonces, siempre estoy teniendo que tomar en cuenta la covarianza y más bien la correlación que hay entre los diferentes activos. Y entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a ver las modificaciones que tendría que hacer con esto para que efectivamente yo esté pues determinando el riesgo del portafolio independientemente del número de activos que lo compongan. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a hacer algunas modificaciones en lo que yo he trabajado hasta el momento. Particularmente voy a borrar por aquí un poco y lo que voy a tener que hacer aquí es, voy a utilizar justamente nuevamente los encabezados. Y lo que voy a hacer aquí, justamente en esta sección en donde estoy trabajando, es una tablita, una matriz, en la que yo voy a anotar todas las correlaciones que existan entre los diferentes activos, ¿sí? Es decir, voy a ver qué tanta relación existe entre un activo y otro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una función de Excel que se llama coef de correl y voy a tomar L2.L, L2.L, o sea, de Apple con sí misma. La correlación de una variable con sí misma es 1, lo que quiere decir, pues sí, la medida en lo que varía una variable respecto a sí misma, pues efectivamente tendrá que variar de manera lineal. Es decir, no debería de haber un cambio apreciable entre ellas. ¿Correcto? Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a hacer un pequeño cambio para que esté trabajando con la primera variable que es la L. La voy a dejar fija y lo que voy a ir haciendo es voy a ir recorriendo el resto de las celdas. De tal forma que mira lo que yo tengo aquí. Esta, por ejemplo, es la correlación entre la columna L y M, es decir, la de Apple y la de PSG. La siguiente va a ser la correlación entre L y N, es decir, Apple y Facebook. ¿Sí? Entonces, esta tablita empieza a tomar un poco más de forma. Notemos un poco los números que me está representando la tabla y veamos lo siguiente. Cada una de estas me representa la relación que existe entre estas diferentes empresas, cada una con particularmente Apple, como lo que vemos aquí. ¿Sí? Entonces la relación de Apple con Apple es del 100%, son 100% iguales. De Apple con PSG, pues son como 27.4% iguales. Aquí 0.38, 0.18, 0.18, 0.21. Nota entonces los diferentes valores. Entre más cerca estén de 1, quiere decir que la relación es más perfecta e igual a 1. Eso quiere decir que aumentar uno en automático debería de significar que el otro también está aumentando. O disminuir uno en automático significa que el otro debería disminuir. ¿Sí? Una relación perfectamente proporcional. Las otras que tienen valores menores que
que la unidad, pero positivos todos, significa que sigue habiendo un efecto de relación entre una y la otra. Si aumenta una, la otra también aumentará, aunque el grado de aumento pues no va a ser tan grande, ¿cierto? Vamos a continuar y voy a volver a calcular el coeficiente de correlación, pero ahora de M, o sea, de PSG, con el mismo modo Apple. Y el siguiente, N, o sea, Facebook, con Apple. L, M, N, O, esta sería P, con L2.L. Vamos a eliminar este comentario. Ahora sí, creo que va a ser más fácil si hago algo de este estilo. P, y este voy a hacerlo con Q. Y luego R, S, T, y la U. Ahora, quiero que notes algo. Aquí, los reflejos que tengo en esta columna vertical son idénticos a las posiciones de esta fila horizontal. Si te fijas, la relación entre Apple y PSG, que es la que tengo aquí, es la misma que la que hay entre PSG y Apple, lo cual tiene sentido. La relación entre Apple y Starbucks que tengo aquí es lo mismo que la de Starbucks y Apple que tengo por acá. Entonces, hay simetría en esta matriz. La voy a extender para completar los valores. Y lo primero que quiero que notes es un patrón extremadamente evidente, que es los valores de la diagonal tienen un valor de 1. ¿Sí? Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Significa que una variable con sí misma tiene una relación perfectamente lineal. Ahora, nota nuevamente cómo está esta con esta reflejada. Por ejemplo, aquí tengo este 37. Bueno, tengo esta celda, que es la relación entre Facebook y Twitter, y es básicamente la misma que la de Twitter y Facebook. ¿Sí? Estas dos cantidades son idénticas. Déjenme cambio un color más fácil de identificar en el marcatextos. Ahora sí, tengo Twitter y Facebook. Se ve igual que Facebook y Twitter. Aquí está. ¿Sí? Facebook con Twitter tiene una relación de 0.37 y la relación de Twitter con Facebook también lo es. ¿Sí? Facebook con Twitter tiene la misma relación que Twitter con Facebook. Entonces, te repito, nota cómo hay relaciones que se manejan en reflejo de un lado a otro de la tabla. ¿Sale? Las relaciones son en este sentido simétricas y pues obviamente el eje diagonal es la simetría de la parte de arriba con la parte de abajo en esta matriz. ¿Cierto? Ahora bien, adicional a ello, quiero que notes que prácticamente todos los valores que tenemos aquí son positivos, excepto este que encontré por acá. La relación entre Tesla y PSG es la única que aparece como negativa. Nota cómo efectivamente la de PSG con Tesla, al revés, ¿sí? Estos dos números son iguales, pero el punto es,
aquí es donde tengo una relación que es negativa. Esta va a ser la única componente que al final me va a permitir crear el efecto de diversificación. ¿Qué significa? Bueno, cuando yo invierto en Tesla y en PSG al mismo tiempo, el hecho de que yo gane con PSG significa que podría estar esperando perder dinero con Tesla. O lo contrario, si pierdo dinero con PSG, entonces muy probablemente o existe cierta probabilidad de que gane dinero con Tesla. Ahora, no nos dejemos ir como por la finta, o sea, sí es un número negativo, pero es muy pequeño. ¿Sale? Sin embargo, el hecho de ya contar con un número negativo significa que hay ciertos elementos para que se genere diversificación. Diversificación es la forma correcta de llamarle a la expresión popular que dice no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? O no apuestes todo a lo mismo. ¿Por qué? Porque si esa inversión a la que tú estás haciendo no funciona, entonces pues puedes perder todo tu dinero de un solo jalón. En cambio, si lo separas en varias inversiones, probablemente pues en algunas ganas, en otras no, pero normalmente vas a tener elementos en donde unas compensen a otras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Justamente voy a tomar una serie de valores que van a ser útiles para calcular el riesgo del portafolio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi porcentaje a invertir y lo voy a multiplicar por el riesgo diario. Vamos a llamar que lo que termino aquí teniendo es el porcentaje a invertir XI multiplicado por el valor sigma I. Vamos a insertar el símbolo sigma, pero es sigma minúscula, no mayúscula. Si algún día lo encuentro. Aquí está. Aquí está sigma I. ¿Sale? Y entonces tomo todas esas multiplicaciones. ¿Ok? Entonces, ahora que estoy buscando calcular el riesgo, primero vamos a calcular la varianza del portafolio. Y entonces, para calcular la varianza del portafolio, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Ahorita que habíamos hecho la varianza, decíamos que la varianza del rendimiento de mi portafolio, pues iba a ser cuando tenía dos activos. Lo que pongo en el primer activo al cuadrado por la varianza de ese activo, más lo que pongo en el segundo activo al cuadrado por la varianza de ese activo, más dos veces lo que pongo en el primero por lo que pongo en el segundo por la covarianza del primero con el segundo. ¿Sí? Ahora, si aquí yo tuviera un tercer activo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues tendría que poner el cuadrado de lo que pongo en el tercer activo por la varianza de el tercer activo, más dos veces el primero con el tercero y su covarianza, más dos veces el segundo con el tercero y la covarianza que exista entre el segundo y el tercero. ¿Sí? Y si hubiera un cuarto término, pues tengo que poner el término de este estilo, x cuarta al cuadrado, x4 al cuadrado, y la covarianza del primero con el cuarto, del segundo con el cuarto y del tercero con el cuarto. ¿Sí?
Entonces se vuelve un merequetengue esta combinación. Si yo lo pusiera de cierta manera simplificado para cualquier cantidad de activos, básicamente lo que tendría que estar calculando es lo siguiente. De forma simplificada, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta los n activos que tengo, de la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, de los n activos que tengo, de xi por xj, por la covarianza de xi con xj. ¿Sale? Y aquí estoy aprovechando que cuando yo tengo la covarianza de xi con xi es igual que la varianza de xi. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer esta expresión justamente que tengo en esta fórmula simplificada. Y tomando en cuenta, pues también el tema de la varianza de una variable aleatoria consigo misma. Ahora, justamente el haber hecho este vector que tengo de xi por sigma i, quiero que notes cómo, de alguna manera, aquí voy a poder hacer un cierto desarrollo respecto de la covarianza. ¿Cuál va a ser ese desarrollo? Pues también voy a usar la idea de que la covarianza de xi con xj tendrá que ser la desviación de xi, la desviación de xj, por la correlación de i con j. ¿Sí? Y entonces, quiero que notes cómo en la expresión que tenemos aquí, justamente al sustituir este valor o esta identidad que tengo de este lado, lo que me va a quedar es lo siguiente. Me queda sigma i, sigma j y la correlación de i con j. ¿Sale? Nota entonces que cuando yo tengo covarianza de xi con xi, me va a quedar igual a la varianza de xi. Que si yo divido esa varianza de xi entre sigma i y sigma j, pues realmente me va a quedar una correlación de 1, que era lo que veíamos en la diagonal. Entonces, con eso en mente, el riesgo del portafolio lo voy a estar calculando justamente a partir de esta identidad. Ahora, la ventaja es que Excel me va a permitir hacer operaciones de matrices mucho más rápido y fácil. Lo que necesito hacer es multiplicar este primer vector o esta primer matriz, porque al fin y al cabo también es una matriz, que tiene una fila y 4 columnas. Perdón, una fila y n columnas. Y la voy a multiplicar por una matriz de n por n. Recordemos que n era el número de activos. Ahora, esta multiplicación, ¿cómo nos va a quedar? Estoy multiplicando este, que tiene una fila por n columnas, por esta matriz de n fila por n columnas. Entonces, si recuerdas de la multiplicación de matrices, los voy a hacer porque estos números coinciden y el resultado va a ser de 1 por n. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a multiplicar por la transpuesta de este valor. De tal forma que la transpuesta sería de n por 1, lo puedo multiplicar porque coinciden en la n, y el resultado va a ser de 1 por 1. ¿Sale? Virtualmente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando tanto las x por las sigmas, y las estoy multiplicando por cada una de las x y las sigmas en combinación del coeficiente de correlación. O sea, prácticamente estoy haciendo lo que me dice esta doble sumatoria. ¿Sí? Entonces, ahora sí, mi expresión me quedaría mmult tomo este primer vector, 1 por n, y lo voy a multiplicar por
el resultado de multiplicar mi matriz n por n por la transpuesta del vector que originalmente estaba trabajando. Muy importante, cuando tengo una fórmula matricial o una fórmula de arreglo en Excel, para que me la acepte tengo que poner Control, Shift y Enter. ¿Sale? Control más Shift y una vez que ya lo presioné, Enter. ¿Ok? Y entonces me queda la varianza de mi portafolio. Si yo quisiera no trabajar en términos de varianza, sino en términos de riesgo del portafolio, lo único que me toca hacer es sacar la raíz de la varianza. Es decir, en este caso fue de 2.41. Ah, por cierto, estos son, pues obviamente, valores diarios. Entonces, ¿qué hago antes de? Por 252. Entonces, la varianza la convierto en anual y luego saco raíz para tener el riesgo del portafolio. Este es diario y este es anual. Entonces, el riesgo de este portafolio es del 38%. Le puedo poner un poquito más, ahí está. 38%. ¿Ok? Entonces, veamos cómo efectivamente el resultado tiene cierta lógica y coherencia en lo que estamos haciendo. Voy a borrar un poco aquí de las anotaciones que he estado haciendo. Y fíjate en lo siguiente. Voy a poner, por ejemplo, el 100% en una empresa, por ejemplo, ahí en Facebook. Y entonces, nota cómo mi riesgo, el riesgo que yo tengo aquí como riesgo anual, corresponde justo con el riesgo de Facebook. Si yo pongo 0 aquí, pero pongo 100% acá, entonces va con el 55,78. ¿Cierto? Algo extraño hice aquí, pero ahora lo arreglo. Ya está, ¿no? Es que había borrado sin querer esa fórmula. Pero bueno, entonces me estoy dando cuenta que por lo menos replica el mismo resultado de las inversiones simples. Ajá. Habíamos dicho, por ejemplo, 50% aquí y 50% acá. Verifiquemos que este riesgo que estoy poniendo de este lado sea el mismo. ¿Sí? Había hablado que necesito el primero al cuadrado por el riesgo también al cuadrado, más el porcentaje del segundo al cuadrado por el segundo al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo en porcentajes por los riesgos por el coeficiente de correlación. Aquí tengo Facebook y Twitter, entonces la correlación entre Facebook y Twitter es este punto 37. Le doy Enter y nota cómo llegó justamente el resultado diario. Entonces, efectivamente me está sirviendo esta fórmula para seguir con la lógica que estábamos desarrollando en los casos anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Yo puedo, aparte de el riesgo de mi portafolio, podré, voy a tomar estos valores para hacerlos a un lado.
podré calcular el rendimiento del portafolio. Aquí voy a tomar los porcentajes. Tengo que hacer una suma producto de los rendimientos anuales por los porcentajes que estoy invirtiendo. Ojo que también este rendimiento es anual porque tomé los rendimientos anualizados en cada una de las inversiones individuales. Y entonces, aquí lo que voy a tener es un portafolio que me da 14% de rendimiento en promedio y que el riesgo que se presenta es del 38%. ¿Qué significa? O sea, puedo utilizar diferentes clases de intervalos de confianza. Pero, por ejemplo, yo te diría, si a mi rendimiento esperado del portafolio yo le resto 2 veces el riesgo de mi portafolio y al rendimiento esperado yo le sumo 2 veces el riesgo de mi portafolio, te diría yo que prácticamente aquí estoy teniendo, asumiendo por ejemplo cierta normalidad, estoy teniendo el 95% de los valores. Entonces, ¿qué ocurre? El decirte que ahí está el 95% de los valores, pues es un mundo de espacio de diferencia. Te estoy diciendo que al invertir en este portafolio puedes perder más de la mitad o ganar hasta el 90% y prácticamente duplicar. Entonces, pues habla de una gran cantidad de variación. Aquí, por ejemplo, yo podría poner 10% parejo en todas. Y si te fijas, la situación, no, 10% parejo en todas. La situación cambia. Aquí el límite inferior es 36 y el límite superior es 47. ¿Pero por qué? Porque el riesgo bajó. En el caso anterior tenía 39, casi 40 y aquí tengo 21 prácticamente. Entonces el riesgo se volvió menos porque estoy invirtiendo en más activos y entonces se crean ciertos elementos de diversificación. Ojo que aquí pues lo importante es que puedo, por ejemplo, hacer distribuciones diferentes y generar resultados distintos en cuanto al riesgo y rendimiento. Si te acuerdas, lo que habíamos dicho en algún punto es que solamente convenía invertir en Starbucks, Amazon, Netflix y Twitter. Si yo, por ejemplo, pusiera entre esas, son 4, entonces pongo 25% en Starbucks, 25% en Twitter, 25% en Amazon y 25% en Netflix. Con ello, esperaría tener un rendimiento del 35% y el riesgo de mi portafolio es de 27%, por lo que nota cómo, al haber hecho ese análisis, justamente estoy viendo que mi expectativa anualizada es que pierda un máximo del 20% de mi portafolio, o bueno, pierda un 20% de mi portafolio en uno de los peores casos, o que yo esté generando hasta un 90% de rendimiento. Entonces, aquí si bien el intervalo es muy grande, sí por lo menos me deja entrever que la mayor parte de él está dentro de la zona de números positivos, por lo que tendré mejores posibilidades para ganar. Solamente invirtiendo, si te das cuenta, en aquellos activos que yo mencioné que valían la pena. Ahora, en una materia como la siguiente, que será, en una materia siguiente que van a tener, que es portafolios de inversión, los de plan 2016, los de plan 2010 es otra optativa, podríamos ponernos a trabajar justamente en hacer que este portafolio tenga mejores expectativas. Mediríamos cuestiones del desempeño y de la conveniencia que te representa invertir en un portafolio en particular. Sí, por ahí hay medidas que son interesantes.
Pero por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Nada más mi intención o la intención de esta materia es identificar cómo se mide el riesgo y cómo se mide el rendimiento de un portafolio de inversiones. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí donde vamos hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún comentario. Ok, tal parece que no.